¿Una infección de oído puede llevar a un problema bucal o viceversa? Lo que suele suceder es que los pacientes, cuando sienten el dolor aquí en esta zona, lo primero que piensan es en el otorrino. Vamos a hablar de boca y nariz. A orientar a la gente. Y de oído. La conexión de los sentidos. Sí, porque la gente cree que el oído nada más es para escuchar. ¿Verdad? Pues eso da otra cosa. No tiene otra función. El equilibrio. Y el La equilibrio. otorrino sabe. Y el equilibrio. La otorrino sabe. Además. Mira, yo sé que vamos a hablar de su conexión, pero también hablemos de esa enfermedad que ahora se ha vuelto como un poco común, que la gente pierde como el equilibrio. ¿Cómo que se llama? Bueno, nuestra compañera Anibel Rosario tuvo sí, de hecho no escucha bien de un lado, porque le afectó mucho. Tengo un familiar también que no escucha de un lado. Están con nosotros. El vértigo de Minier, eso es así, si tú ves. Están con nosotros la doctora Zuleini Lugo de Cruz y Joanny González, otorrinolaringóloga. La doctora Zuleini, que está con nosotros mensualmente, ¿verdad, Rosa? Sí. Que es odontóloga y coordinadora de planificación del Centro Martí Chipepen Odontología Especializada. Por fin me lo aprendí, mentira, lo leí. Buenos días, doctora, que nos vienes a hablar de un tema interesantísimo. Así es, muy doctora buenos jovencitas. Muy buenos días a todos. Gracias nuevamente, Alba. Gracias, Wilkin, por invitarnos como cada mes a compartir temas de mucho interés para todos ustedes. Y en esta ocasión quisimos compartir este tema de cómo se relaciona tu oído con tu boca. Y claro, realmente estamos hablando de partes de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, nosotros, de hecho, en Martí Chipepen, siempre empezamos a explicarle a los pacientes los planes de tratamiento, enfocándonos en la importancia de la salud médica y oral integrada, porque todo lo que sucede en la boca puede también tener impacto en otras partes del cuerpo. Y en este caso, quisiéramos empezar hablando un poquito de cómo se relaciona anatómicamente, es decir, por estructura anatómica, donde están ubicadas estas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, estamos hablando del oído y de la boca. Y resulta que el oído, que está, ¿verdad? Todas las estructuras del oído están contenidas en el hueso temporal, y resulta que en esta misma zona es donde se articula la mandíbula. Hemos hablado en otras ocasiones de la articulación de la boca, que es aquí la ATM, articulación temporomandibular. Entonces ya de ahí vemos qué tan íntima es esta relación, porque se articula en este mismo hueso, en el hueso temporal que está aquí. Hemos hablado cuando vamos a la oreja, al oído, el trago del oído ahí, de la oreja. Ahí en esta zona, cuando abrimos y cerramos, ahí está la articulación temporomandibular. Y es muy común que los pacientes, cuando tengan algún síntoma de dolor, que me duele aquí, me duele allí, no pueda tal vez distinguir cuál sería la causa, de dónde proviene este dolor. Y por eso es tan importante que podamos, como verdad, especialistas del área de la salud, podamos hacer esos referimientos oportunos para que nuestros pacientes puedan recibir los tratamientos adecuados y un abordaje integral. Entonces, nosotras, la doctora Joanny y nuestros otros también otorrinos, hemos logrado esa integración porque es demasiado importante para nuestros pacientes. Y bueno, la doctora Joanny ahí puede conversar un poquito de cuáles son esos principales motivos de consulta de nuestros pacientes, y de los cuales, por supuesto, hemos tenido que tratar en conjunto. Así es. Buenos días, doctora Joanny González. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y sí, me pareció muy oportuna la invitación de Zuleini, porque de verdad que diariamente recibimos muchos pacientes que llegan con la queja, me duele el oído. Y cuando el paciente llega, doctora, me duele el oído, pero tuve el paciente tranquilo, que no está con un dolor agudo. Regularmente, con la historia de ese paciente, ya yo sé que es mandíbula, pero lógico, tengo que sentar al paciente, confirmar que ese conducto auditivo externo está bien, que tengo un tímpano saludable,
Y cuando hacemos lo que es la palpación de la articulación, inmediatamente yo veo que hay un problema. El primer problema es que el paciente va a sentir dolor cuando yo toco el área, y cuando le digo abra la boca y cierre, pues entonces va a tener a veces un sonidito, o simplemente se siente como que algo no encaja bien. En ese momento... Eso le llaman el epiplón mecánico. No, eso no es. Eso no Es es otra cosa. Entonces, en resumen, los pacientes, cuando tú le explicas, le dice... De noche, ¿cómo usted duerme? ¿Duerme bien? ¿Usted siente que aprieta los dientes durmiendo? ¿Gruñe los dientes? ¿Respira bien? ¿Ronca de noche? Y el paciente dice, sí, doctora, todo el mundo ronca. Y eso no es verdad. No. Roncar no es normal. Entonces recibimos muchos pacientes con ese problema, y cuando vemos es un problema respiratorio, que el paciente hace crisis de apnea para dormir, y cuando tenemos problemas para respirar, pues hacemos lo que es el bruxismo. Apretamos los dientes como una forma de defensa de nuestro cuerpo, del estrés que tiene mi cuerpo porque no respira. De hecho, ya Zuleni ha hablado mucho de eso aquí, del bruxismo. Exactamente. Entonces, ¿Es Zuleni o Claudia? Ambas. Bueno. Creo que ambas. Entonces, cuando el paciente llega con dolor de oído, el paciente no te cree y dice, esa doctora no sabe nada porque es el oído que me duele. Sí. Y ahí regularmente uno queda con esos pacientes como que son un poco incrédulos de que es la mandíbula. Pues lógico, le pongo simplemente un tratamiento con relajante muscular y antiinflamatorio. Digo, tome eso de noche 5 días y vamos a ver cómo está. Y el paciente vuelve, wow, doctora, me sané. Entonces, sabemos que ese es el diagnóstico, y regularmente siempre referimos el paciente a Martich y Pepin. Claro, uno trata siempre de decir, tiene un buen dentista, porque siempre uno va con la parte primero del paciente. Si el paciente, sí, yo fui y me dijeron que no tengo nada, entonces ese paciente que ya fue y no tiene nada, entonces no fue a Martich y Pepin. Entonces digo, mira, sería bueno que te hagan una evaluación, porque ellos tienen una unidad integral donde ellos ven otras cosas, y ahí regularmente el paciente siempre que va vuelve bien. Entonces, ¿en qué momento llegué a la consulta del otorrinolaringólogo? Me refieren al odontólogo. ¿Cuáles son las características de ese problema que yo debo presentar como para que me tengan que referirme al odontólogo, además de las que usted está planteando? Regularmente vamos a ver primero la historia de ese paciente, ¿verdad? Porque el paciente que viene por primera vez, es un paciente que viene por primera vez con esa molestia, la tratamos en el consultorio con antiinflamatorio y lo mandamos a la casa. Muchos pacientes mejoran y no vuelven. ¿Por qué? Se mejoraron simplemente en esos días, masticaron mucho chicle, comieron cosas duras, hicieron algo fuera de lo habitual, que tuvo problema o dolor mandibular. Bien, pero hay pacientes que ya vienen arrastrando esa condición desde pequeños, porque eso puede comenzar en la infancia. No solamente lo tenemos adultos, tenemos muchos niños también con problemas de ATM, y regularmente el paciente llega que ya ha pasado por mucho médico con el dolor de oído, y cuando llegan, mi doctor, es que tengo un dolor en el oído, que se me va la cabeza, que me duele la cabeza, que me duele el cuello, que no podemos verla. O sea, hay muchos síntomas, porque lo que los pacientes no entienden es que la articulación que va en el hueso temporal, como dijo Zuleni, ahí hay músculos y hay nervios que irrigan o que inervan toda la área de la cara. Entonces, un dolor que podemos tener en la mandíbula puede darme dolor de cabeza o cefalea unilateral casi siempre. Tenemos pacientes con dolor de cuello o rigidez de cuello, y sobre todo muchos dicen que le duele como por aquí, por el maxilar, que les va a coger por aquí, y claro que tienen que cogerle por ahí, porque ese nervio trigémino pues va a inervar tanto la mandíbula como los huesos, los músculos de la masticación. Entonces todo se conecta. Entonces por eso es tan importante el tratamiento conjunto. Una infección de oído, se dice así, ¿verdad? La infección de oído. ¿Puede llevar a un problema bucal o viceversa? De oído en realidad puede, pero no, muy difícil. Lo que es una otitis media, muy difícil se comunica así directamente con problemas de dientes, y una otitis externa tampoco. Más es dolores referidos de boca a oído, sí. Lo que sí, cuando hay problemas, por ejemplo, de gripe y cosas así, sí se puede complicar. Claro que sí. La nariz con el oído, porque la nariz tiene un conducto que lleva aire al oído. Nuestra cavidad del oído es llena de aire, y ese conducto, que es la trompa de Eustaquio, se encarga de llevar ese aire que respiramos por la nariz hacia nuestro oído. Y si tenemos congestión nasal, tenemos gripe o tenemos los cornetes grandes por las alergias, pues el aire no entra por la nariz, entra por la boca, por eso respiramos por la boca de vez en cuando, y ese oído sufre porque no recibe aire. Y entonces, lo contrario, viceversa, ¿cuándo el odontólogo tiene que referir al otorrino a un paciente? Claro, efectivamente, como decía Joanny, lo importante todo parte de un diagnóstico. Y yo como clínico, ¿verdad? Como especialista, debo velar porque mi paciente pueda recibir el tratamiento
oportuno, aunque no necesariamente la solución esté en mis manos. Puede ser que esté en el médico, ¿verdad? En este caso, cuando referimos al otorrino. Entonces, esos pacientes que vienen con dolor articular, dolor aquí en la articulación, específicamente en el caso de el que está aquí relacionado con el oído, pues si ya nosotros evaluamos, hacemos palpación, hacemos todos los estudios, porque también hacemos tomografía, que es un estudio de más alta precisión para poder identificar si hay algún desgaste en la articulación. Si ya después de hacer toda la evaluación y todos los estudios determinamos que la causa no es articular, entonces ya ahí sí tenemos que referir al otorrino. ¿Y se dan con frecuencia esos casos? Sí, claro, totalmente. Lo que suele suceder es que los pacientes, cuando sienten el dolor aquí en esta zona, lo primero que piensan es en el otorrino. Van al otorrino y dicen, me duele el oído, doctora, me duele el oído. Entonces ahí la doctora evalúa y ve todo ahí lo que ella ya mencionó, evaluando al paciente, evaluamos y vemos. Pero ya a medida que vamos, indicamos el tratamiento, hacemos los estudios, si ya descartamos que esa es la causa, que de ahí es que proviene, entonces realmente lo que procede es referir, porque lamentablemente, y eso es así, muchas veces tenemos al paciente dando vueltas. Eso te iba a decir. Tenemos al paciente de aquí para allá, de allá para acá. Concientización del otorrino. Desde nosotros como médicos, como odontólogos, que esto es así, señores, en salud. Nosotros en Martish y Pepén, uno de nuestros valores medulares es trabajando en equipo, obtenemos mejores resultados. Sí, totalmente. Entonces siempre, si tenemos ese abordaje integral para nuestros pacientes, atención médicos, otorrino, médicos cardiólogos, en todas las áreas, también atención odontólogos. Nosotros también tenemos una gran responsabilidad para orientar de manera adecuada a nuestros pacientes y que puedan recibir esa atención, ese tratamiento integral, oportuno. Otra razón, Wilkin, también respondiendo a tu pregunta, que es muy común que nosotros tengamos que referir al otorrino, es cuando nuestros pacientes vienen con sinusitis, vienen con problema, ¿verdad?, de ocupación, ahí en esa zona que debe estar, es una cavidad también que debe estar llena de aire, no de moco, no de secreciones. Entonces, cuando el paciente viene con esta condición y nosotros tengamos que hacer, por ejemplo, en el caso que tengamos que colocar un implante, pero ese seno de ese lado tiene ocupación, tiene alguna condición que deba ser tratada primero por el otorrino. Entonces, en esos casos puede ser necesario referir. Y, por supuesto, cuando de allá para acá, ¿verdad?, que también es muy común, el paciente viene con ocupación, que tiene mucosidad, que tiene sinusitis, pero vemos que la causa es dental, entonces debe ser tratada por el odontólogo. Y ahí la doctora entonces nos refiere al paciente, debemos hacerle el tratamiento, ya sea lo que se indique, si sea tratar el diente, si haya que extraer el diente. Dependiendo la condición, hay muchas alternativas. Entonces ahí, para poder tratar esa sinusitis, tenemos que primero tratar el diente que la está causando. Y ahí entonces nosotras tenemos que trabajar en conjunto. Sí, trabajamos mucho en conjunto porque tengo pacientes que ya vienen de muchos médicos anteriores por una famosa sinusitis. Y doctora, yo he tomado muchas veces antibiótico, 14 días, 21 días y la sinusitis continúa o mejora y vuelve. Y le hacen la operación de las adenoides y las amígdalas, doctora. Sí, eso también puede pasar, Claro. pero regularmente hay características que la doctora Lugo me va a confirmar también, de lo que es la sinusitis odontogénica, que es la que nosotros llamamos así, que es el paciente que dice, doctora, mire, yo tengo mucho dolor aquí y me duelen los dientes y regularmente tengo un moco que cuando sacudo huele feo y ya yo, y es de un solo lado y ya yo fui y tomé antibiótico por mucho y no mejora. Entonces, ¿qué significa eso? Que aunque yo dé antibiótico, voy a mejorar el momento esa sinusitis odontogénica, pero si es un diente, una raíz dentaria, o he tenido pacientes también post-implante, que si no le meten a veces el tornillito dentro del seno, y las bacterias de la boca pueden llegar al maxilar. Entonces, yo como otorrino digo, wow, y lo veo en la tomografía y digo, mira, vamos a tu médico odontólogo para ver qué podemos hacer, si es retirar el implante,
sellar el maxilar con cemento o con hueso, que hay implante de hueso, para mejorar esa filtración de bacterias desde la boca hacia el seno. Y regularmente con el odontólogo se resuelve sin yo tener que meter al paciente a una cirugía, que con una cirugía general, o sea, con más complicaciones cuando Así ellos es. por la parte baja pueden resolverla. Pero también Así puede es, ser así es. referido al neumólogo entonces. ¿O no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. necesariamente, no. Regularmente mandamos paciente al neumólogo cuando vemos que llegan porque le falta aire o tiene una tos persistente, y ya nosotros hemos hecho todo lo posible por mejorar la parte de vía respiratoria superior y no vemos una mejoría, pues Claro. mandamos al paciente al neumólogo para evaluar la parte pulmonar. Excelente. Así es. Excelente, pues muchísimas gracias a la doctora Zuleini Lugo y a Joanny González. ¿Dónde pueden localizar a Joanny González? Bueno, tengo 3 consultorios. Tengo 3 consultorios. Doctora, tres pero- consultorios donde Doctora, laboro. pero usted es soltera. No, señor, soy casada. Regularmente También rica. Sí, No, ella lo que no tiene rol de ama de casa, ella tiene rol de doctor en la casa. No, trabajamos en 3 consultorios. Estoy en CLIVAP, en la Charles Sommer 54. Cerquita de aquí. Cerquítica de aquí. Estoy en Corazones Unidos, en la unidad pediátrica, en Unipediatras, y estoy en CECIP, en el Centro de Cirugía Plástica especializada en ¿Y qué casco. usted hace ahí? Tengo un consultorio de otorrino. Aparte de que hay cirujanos plásticos, hay neumólogos, hay Oh. cardiólogos, hay ginecólogos, hay de todo en ese centro. Oh, pues oye. Sí, eso Yo es. pensaba que nada más era ponerme los biopolímeros ahí. No, ya no se pone eso. No se ponen allá, ¿no? se No, ponen. no se pone. No se pone. Oye, la doctora, pues usted- ¿Y sus redes sociales, doctora? Mi Instagram es doctora Joanny González. Su Instagram. Sí, señor. Doctora Joanny González. Doctora punto Joanny González. Pero doctora completo de No, de RA. ERA. De ERA. Y entonces a Zuleini, lógicamente, la van a localizar en Martichi Martichi Pepén, Pepén. odontología especializada. Diga cómo localizan a Martichi Pepén. Claro, nos pueden Mi contactar. esposa me ha dicho que están en Plaza Naco. Porque a mí nunca me han invitado para allá. Pero hay que decir que Martichi Te estamos Pepén esperando tiene allá, la Wilkin, unidad- te estamos esperando. La unidad del dolor. Ellos no tienen otro nombre, pero yo le dije eso es la unidad del dolor. Se llama la Unidad unidad de ATM. ATM. Nadie lo entiende, doctor. Bueno, Sí. el referimiento es para la unidad de ATM, Sí, y siempre es sí. importante Sí. que si alguien nos está escuchando y va a referir, que le expliquen al paciente que es una unidad donde varios médicos te van a evaluar, no solamente un solo médico específico, ellos evalúan por áreas, porque cada paciente es único y es diferente. Eso depende de lo que cada paciente tenga, entonces va a ser evaluado. Entonces, Así ¿cómo se es. comunican con Martichi Pepén? Bueno, nos puede contactar a los teléfonos 809-683-2254 y en nuestras redes sociales, @martichipepén en Instagram y en Facebook. En Plaza Naco, Martichi Pepén. Así, Plaza Naco, segundo nivel.